Vamos a hablar en esta oportunidad acerca de el sufrimiento. ¿Por qué la humanidad sufre? ¿Por qué nosotros como capellanes tenemos que estar preparados acerca del sufrimiento? ¿Por qué nosotros tenemos que conocer a profundidad de qué se trata el sufrimiento? El título entonces es El problema del sufrimiento. Desde una perspectiva psicológica, el sufrimiento representa el sentido de lo que no queremos, de lo que nadie puede querer para sí mismo. Ante la realidad del sufrimiento humano, la persona, hablando de la persona, ¿no?, experimenta miedo y ese miedo ya implica sufrimiento. Ahora vamos a desarrollar el concepto del sufrimiento. Desde la perspectiva de la capellanía, el problema del sufrimiento humano y su impacto sobre la conducta humana no puede ser ignorado. Hablaba de que tenemos que familiarizarnos no solamente con la terminología, el significado de la palabra, sino también por qué el ser humano sufre, cómo las personas atraviesan el sufrimiento y cómo reaccionan también acerca del sufrimiento. Y cuando somos conocedores de todo eso, vamos a poder ayudar a la persona en sufrimiento de una manera más efectiva. Es indispensable que el capellán cultive un concepto apropiado respecto al sufrimiento humano, de manera que pueda ayudar a la persona que sufre, sin menoscabo del derecho que ésta posee de retener su dignidad e integridad como persona. Aquí me voy a detener un momento. Hay personas que sufren, por ejemplo, vamos a hablar personas indigentes, vamos a hablar personas que están en adicciones. Lamentablemente la sociedad rechaza a aquel que está sufriendo y sobre todo a aquel que no puede defenderse o su condición no es aceptable por los demás, como pueden ser los drogadictos, pueden ser las personas indigentes o personas que no tienen una vivienda, cualquiera que sea la razón, y viven en las calles por alguna situación imprevista, también están viviendo en las calles. Uno no sabe la realidad de las personas, pero la sociedad tiene la tendencia de despreciar a aquel que vive en desventaja, el que vive en pobreza o en suciedad. Y aquí dice en el libro que no tenemos que menoscabar el derecho que posee esa persona. No tenemos que menoscabar su dignidad ni su integridad. Tenemos que verlos con respeto porque son seres humanos. Amén. En la palabra el Señor nos enseña de que tenemos que amar su creación y todo ser humano es creación de Dios. Así no sea creyente, cada ser humano a, tiene derecho a su dignidad, a su integridad. Es inherente al ser humano, viene con el ser humano. Y nosotros tenemos que tener ese respeto y enseñar ese respeto también. Ahora, el término sufrimiento tiene diferentes connotaciones. Según el diccionario de teología Harrison, en el lenguaje hebreo existen diferentes palabras para comunicar la idea de sufrimiento. Aquí voy a hacer una aclaración. Cuando leemos en la Biblia o queremos hablarle a alguna persona que está en crisis y está sufriendo, queremos hablarle o darle un versículo acerca del sufrimiento, revisemos de una manera más profunda los versículos, porque la palabra sufrimiento tiene diferentes raíces. Hay 4 raíces de la palabra sufrimiento y a veces damos un versículo que está fuera de contexto. Por eso los animo a que cuando revisen versículos acerca del sufrimiento o de otras palabras, las cuales quieren dar a través de un versículo bíblico a alguien que está en crisis o está sufriendo, revisemos el contexto para que se pueda aplicar ese versículo mejor a la vida de cada persona. Ok, entonces esos términos para sufrimiento en hebreo son yazar, ana, sarar y pascho. Vamos a ver el concepto de cada una de estas palabras para que estemos más familiarizados. El término yazar es usado para la disciplina, para instruir y para castigar. Este es el término que se emplea en esa connotación. Un versículo para disciplinar en Oseas 10:10
Dice, ahora cuando concuerde con mis planes, también a ustedes los atacaré. Llamaré a los ejércitos de las naciones para castigarlos por sus múltiples pecados. O sea, la disciplina del Señor viene a través del castigo muchas veces, porque la palabra dice que el padre que ama a sus hijos los disciplina. Ahora, en la connotación de instruir, en el Salmo 2:10 dice, ahora bien, ustedes reyes, actúen con sabiduría, quedan advertidos, ustedes gobernantes de la tierra. Sabemos que la palabra es un libro de instrucciones y cuando nosotros queremos instruir a una persona que está en sufrimiento, es muy bueno usar estos versículos como el Salmo 2:10, hablarle de la instrucción y muchas veces en la instrucción viene la corrección también, pero viene de una manera más instructiva, para enseñar a la persona tal vez que lo que está haciendo es incorrecto. Ahora vayamos a la tercera palabra del significado de la palabra yazar, que es castigar, y está en Jeremías 6:31. Los marcaré plata rechazada porque yo, el Señor, los desecho. La palabra suena muy fuerte, pero también sabemos que la corrección del Señor tiene que ser drástica porque a veces el ser humano está muy acostumbrado a la rebelión, a la desobediencia, y el Señor tenía que usar con el pueblo de Israel términos fuertes para hacerles entender la condición de su corazón. Ahora, el sufrimiento en la palabra hebrea ana. La expresión ana representa la idea de hacer violencia contra otro. Significa también humillar y ser afligidos. Ahora, en Génesis 15:13 habla de cuando se hace violencia de uno contra otro. Después el Señor dijo a Abraham, ten por seguro que tus descendientes serán extranjeros en una tierra ajena, donde los oprimirán como esclavos durante 400 años. El otro significado es humillar. En Números 24:24 dice, naves vendrán de las costas de Chipre y oprimirán a Asiria y afligirán a Heber, pero ellos también serán destruidos por completo. Y por último, ser afligidos, está en el Salmo 7:17. Daré gracias al Señor conforme a su justicia y cantaré alabanzas al nombre del Señor, el Altísimo. Ahora vamos a estudiar el término sarar, que también es sufrimiento. Amén. El término sarar significa atar o apretar fuertemente. De allí se deriva el sentido de estar en apuros o estar en aflicción. Jeremías 10:18 nos habla de eso. Pues esto dice el Señor, de forma repentina echaré a todos los que viven en esta tierra. Derramaré sobre ustedes grandes dificultades y por fin sentirán mi enojo. Apretar fuertemente es cuando el Señor corrige y nos aprieta a través de una prueba, a través de una dificultad para corregirnos tal vez de una mala actitud o de un mal comportamiento. Estamos hablando de casos extremos porque estamos hablando del sufrimiento. Ahora, el número 4, en el Nuevo Testamento, el verbo que comúnmente significa sufrir es pascho, y básicamente su significado es experimentar. En griego representa experiencias desagradables y aflicciones. En 2 de Timoteo 3:10 al 11 dice, pero tú, Timoteo, sabes muy bien lo que yo enseño y cómo vivo y cuál es el propósito de mi vida. También conoces mi fe, mi paciencia, mi amor y mi constancia. Tú sabes cuánta persecución y sufrimiento he soportado y cómo fui perseguido en Antioquía, Iconio y Listra, pero el Señor me rescató de todo eso. Esta palabra de la que está hablando Pablo a Timoteo es una palabra muy común en el Nuevo Testamento y en estos días, porque todos sufrimos aflicción, tanto personal, tanto por cosas que tenemos que corregir en nuestras vidas, pero también sufrimos persecución, sufrimiento por causa de nuestra fe. Ahora vamos a ver
acerca del dilema del problema del sufrimiento. Ahora vamos a estudiar un poco acerca de lo que algunos filósofos o médicos estudiosos dicen acerca del sufrimiento. El problema del sufrimiento ha provocado problemas teológicos, los cuales habían sido esbozados por el filósofo griego Epicuro. Si Dios, bueno, él dice, si Dios desea evitar el sufrimiento, pero no puede, entonces es impotente. Si pudiera evitarlo y no lo hace, entonces es malévolo. Y si tiene ambas cosas, el deseo de evitarlo y el poder para hacerlo, ¿de dónde viene entonces el mal? Este es un filósofo griego que está estudiando, filosofando, está llegando a una conclusión: ¿por qué el ser humano sufre? Y todos tenemos el libre albedrío de preguntar, de cuestionar. Dios respeta el libre albedrío, pero según vayamos estudiando, vamos a entender que el sufrimiento tiene un porqué. El ser humano se cuestiona, como este filósofo que cuestiona y pregunta, ¿no? Como los médicos también se preguntan. Este es un rabino judío. Él se plantea este dilema también y dice, este mismo dilema fue planteado por un rabino judío, Harold Kushner, en su libro Cuando las cosas malas le pasan a la gente buena. El libro presenta la preocupación universal sobre la injusta distribución del sufrimiento en el mundo y el papel que desempeñan Dios, el ser humano y el universo frente al sufrimiento del justo. Tradicionalmente se ha creído que la persona íntegra y fiel a Dios vive en bendición, en abundancia y no confronta calamidades porque Dios la protege. Todo lo contrario se cree que le sucede al injusto. A este sí le sobreviene el infortunio, ya que Dios desea disciplinarle como castigo por el pecado. Este concepto es muy común. Se cree erróneamente que la persona que busca a Dios y es fiel vive en bendición, en abundancia y en prosperidad, pero aquel que vive en sufrimiento o en infortunio es porque está siendo castigado por el pecado, y ese concepto es un concepto religioso, porque el Señor al hijo que ama lo disciplina. Pablo sufrió muchos infortunios, sufrió latigazos, sufrió persecución, sufrió cárcel. Entonces, si este concepto fuera verdad, entonces Pablo hubiese sido el más grande de los pecadores en la iglesia primitiva, porque él sufrió muchísimo. Y el Señor permite el sufrimiento en sus hijos, porque tal vez el Señor está formando el carácter de la persona, la paciencia, está formando la perseverancia, está formando en inglés se dice endurance, pero es el fortalecimiento de la persona tanto en lo espiritual como en lo moral, de hacerlo firme, de resistir las pruebas. Por eso que el Señor muchas veces permite esto, pero también hablábamos que el Señor permite el sufrimiento porque hay áreas que nosotros tenemos que corregir, y el Señor tiene que permitir las pruebas para que podamos ver la condición de nuestro corazón al, al reaccionar a esto que nos está sucediendo. Al ver un problema que nos aflige, va a salir la queja, va a salir la impaciencia, el enojo. Entonces el Señor va a usar un problema para mostrarnos la condición de nuestro corazón, qué sale de nuestro corazón cuando enfrentamos un problema. O también decíamos que para madurarnos en la paciencia, en la fe, pero también sufrimos por causa de la fe. Entonces no se aplica ese concepto que dicen que todo aquel que es íntegro, fiel, vive en bendición y en abundancia, y el que vive en infortunio, en pruebas y sufrimientos es por el pecado. Es relativo.
Siempre tenemos que ver por qué la persona está sufriendo, no juzgar con anticipación. Hemos visto lo que dice el filósofo y este rabino judío. Son conceptos del mundo. El mundo estudia por qué el ser humano sufre. Amén. Pero la palabra es nuestro guía, la palabra es nuestro mapa a seguir. Amén. ¿Y qué dice la palabra con respecto al sufrimiento? Cuando sufrimos decimos, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, en el Salmo 121 del 1 al 2. No dice, mi dolor viene del Señor. Queremos enfatizar esto. Cuando una persona está sufriendo, una persona está desanimada, y piensa que porque por lo malo que está haciendo, todo lo malo le ha sobrevenido y está sufriendo, siempre usemos este versículo porque este versículo trae esperanza. Este versículo dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? O sea, este versículo nos está enfatizando de dónde viene nuestro socorro, y el socorro viene del Señor. Este versículo no dice, mi dolor viene del Señor o mi tragedia viene del Señor, sino mi socorro viene del Señor. O sea, el Señor permite las cosas porque hay un propósito, pero el Señor jamás va a traer una enfermedad para corregirnos. El Señor permite la enfermedad, y quiero aclarar bien este concepto. El Señor no nos da una enfermedad para corregirnos. El Señor permite una enfermedad porque tal vez hay un derecho legal, hay un descuido, qué sé yo, y el Señor permite la enfermedad para que nosotros podamos ver cuál es la condición de nuestro corazón, la fe que tenemos. El Señor permite las pruebas. Sabemos que el enemigo nos acusa de día y de noche, y el enemigo muchas veces es el que trae todo esto, trae problemas, trae enfermedades. Y la palabra lo dice, mi lucha no es contra otra persona, contra sangre y carne, sino contra potestades y principados. El enemigo siempre va a querer atacar al ser humano, sea creyente o no sea creyente. Y así no sea creyente y estemos ministrando a alguien, mostrémosle este versículo en el Salmo 121 que dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor. Hagámosle entender a la persona de que si estamos sufriendo por algo, todo eso obra para bien. El Señor está permitiendo, y de esa prueba va a salir con bendición porque va a aprender. Amén. Cuando analizamos la expresión del salmista, nos percatamos de que hay convicción y certeza de que Dios no desampara al creyente, sino que proveerá el oportuno socorro. Vamos a continuar. El ejemplo más grande que podamos tener en la Biblia de aquel que ha sufrido es de nuestro Señor Jesucristo. Él es el siervo sufriente. Jesucristo vivió en triunfo. Jesucristo vivió en triunfo en medio y a pesar del sufrimiento. Quiero que analicemos bien esto. Jesucristo vivió en triunfo en medio, a pesar de lo que él estaba pasando, estaba sufriendo. Él vivió en triunfo. Él miraba todo, como dice en Hebreos, que él despreció todo por causa de la salvación. No le importó, en otras palabras, no le importó el sufrimiento, porque veía con gozo la salvación de la humanidad. Ese era su motivo. Entonces, el siervo sufriente, Jesucristo, vivió en triunfo en medio y a pesar del sufrimiento. El secreto de su triunfo fue que, como el siervo viviente, vivió en total identificación sumisa con la voluntad del Padre y fue apto para tratar con el aguijón de la muerte en forma triunfante. Cuando nosotros sufrimos en esta vida diferentes situaciones, tanto que sea un trato con nuestro carácter, nuestra personalidad, estemos sufriendo por nuestra fe, cualquiera que sea la situación que estemos pasando, todo obra para bien, y maduramos, crecemos, entendemos, tenemos una visión más amplia, más profunda del sufrimiento, y cada vez el sufrimiento que estamos pasando lo vamos a ver desde un aspecto positivo.
vamos a decir, esto va a obrar para bien. Vamos a ver el sufrimiento que estamos pasando con fe y esperanza. Pese a que a nuestra carne le duele, pese tal vez que al cuerpo le está doliendo, pero cuando ya hay esa profunda convicción en el espíritu nuestro de que esto vale la pena, es necesario, entonces pasamos el sufrimiento en triunfo. Puede estar externamente pasando todo lo que puede estar sucediendo, pero en nuestro espíritu está la fortaleza, la convicción de que esto es parte del triunfo que yo estoy consiguiendo a través de este sufrimiento. Amén. Suena paradójico, suena contradictorio, pero es como nuestro Señor eh, tuvo la victoria. Él sufrió para ser triunfante. Amén. Y creo que en muchos aspectos de la vida tenemos que sufrir para triunfar. Ahora en Juan 16:33 dice, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. En el Señor tenemos que tener esa convicción, que en el sufrimiento, en Él tenemos que tener paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, aflicciones, sufrimientos, ¿no? Pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Estos versículos son muy necesarios que los aprendamos, porque cuando tenemos esa convicción de que vale la pena, todo lo que estoy pasando vale la pena, y entendemos el porqué del sufrimiento, no vamos a caer en depresión, no vamos a caer en desánimo, porque cuando no sabemos por qué estamos sufriendo, lamentablemente caemos en desánimo, caemos en angustia, en temor. Vamos a seguir analizando el problema del sufrimiento. Harrison en 1985 cita a Julian Max Peters. El problema del sufrimiento no puede divorciarse del problema más amplio y profundo del mal moral. ¿Qué quiere decir esto? Una cosa es el sufrimiento y otra cosa es la inmoralidad. Vamos a ponerlo de esa manera. La solución final al misterio del dolor es la reconciliación con Dios. ¿Por qué? Porque hay mucha inmoralidad, porque hay una humanidad que no está reconciliada con Dios. Y es por eso que en este mundo hay mucha oposición a buscar lo que es de Dios, a buscar lo que es recto, a buscar lo que es bueno. Esta humanidad está plagada de mentira, de miedo, de manipulación, de control. Y, y para que este mundo que está corrompido con todo eso se reconcilie con Dios, tiene que reconocer que a través de un sufrimiento va a tener que venir a Dios. ¿Y por qué el sufrimiento? Porque no va a querer dejar todo lo que está haciendo, lo que le produce placer a su carne, lo que le conviene, lo que le es rentable. El mundo no quiere dejar, por eso el mundo sufre y no quiere buscar a Dios, porque tendría que abandonar y dejar todo eso. Por eso que estos estudiosos analizan, amén, entre el problema del sufrimiento y el problema de la inmoralidad o del mal moral de las personas, de la humanidad. El triunfo de esta reconciliación efectúa esto: todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. La cruz es la apologética cristiana, la visión sublime y majestuosa de la gloria de Dios revelada en su Hijo. Jesús tuvo que sufrir para que esta humanidad viniera a reconciliarse con el Padre. Y es el libre albedrío de cada persona que quiera dejar todo lo que hay en el mundo para venir a hacerse una familia con el Padre. Y requiere no de una religión, sino requiere de una disponibilidad de la persona, de dejar de hacer lo malo para hacer lo bueno. Y eso implica sufrimiento. Amén. Tanto a la carne como también espiritualmente hablando, porque el enemigo va a venir en contra de nosotros por querer, cuando nos convertimos al Señor, voy a hablar de esa manera, el enemigo pierde a una persona a la que podía abusar, podía manipular y usar para sus planes, porque si una persona no viene al Señor, miente, engaña,
perjudica a los demás consciente o inconscientemente, pero cuando venimos al Señor dejamos de hacer esas cosas y ya el enemigo no puede usar sus piezas en este mundo. Dejamos hacer una pieza del enemigo para ser hijos de Dios. Ahora, en Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Mencionaba anteriormente que Jesús, para que la humanidad pueda venir al Padre y pueda tener un redentor y ser libre de ser esclavo del pecado, tuvo que pasar ese sufrimiento de la cruz, incluso el menosprecio de la vergüenza, pero todo eso valió la pena porque él miraba con gozo, la liberación de una humanidad cautivada por el enemigo. Ahora, en el mensaje cristiano encontramos la revelación de un Dios sufriente que rebasa el sufrimiento con la autonegación de sí mismo, anulando el poder destructivo del sufrimiento y proveyendo libertad al ser humano cautivo. Es tanto el amor de Dios que Él mismo sufrió al darnos a su Hijo y ver que su Hijo sufriera todas esas penurias, ese calvario, y para que tú y yo fuéramos libres del pecado. Me comentaba alguien que estaba ministrando a un padre que asesinaron a su hijo y dijo, ¿y dónde estaba Dios cuando mataron a mi hijo? Y esta persona que estaba ministrando le dijo, tú como padre estás reclamando, ¿dónde estaba Dios cuando mataron a mi hijo? Pero el amor de Dios es tan grande que Él entregó a su propio hijo, entregó lo que más amaba a la humanidad para que la humanidad fuera libre. Dio lo que más quería como una ofrenda para que nosotros pudiéramos tener acceso a Él. El amor de Dios es tan grande, el amor de Dios es tan grande que se despoja de lo que más quiere para encontrarnos a nosotros. Y ese es el concepto que tenemos que enseñar a las personas, porque dicen, ¿por qué perdí a este ser querido? Y tal vez son procesos de la vida, porque el ser humano nace, crece, se reproduce y muere. Tenemos que estar familiarizados con la muerte. Tenemos que pensar que la muerte es parte de la vida, pero también tenemos que ser conscientes de que el sufrimiento es necesario. No podemos vivir una vida sin sufrimiento. En esta vida se va a sufrir. La palabra dice, en este mundo tendréis aflicción, pero no os preocupéis, yo he vencido al mundo. Continuamos. En la reconciliación, el ser humano se identifica con el Dios sufriente, ocurriendo una transmutación de sus propios sufrimientos. De esto habla Romanos 8, del 15 al 17. A la par que se apropia por la fe en Jesús de la victoria sobre el sufrimiento. Basados en esa experiencia, el creyente desarrolla una profunda convicción de su total liberación gracias a la intervención de Cristo en su vida, pasando del pesimismo al optimismo, de la confusión e inseguridad a la esperanza emancipadora del sufrimiento por la fe en Jesús. En Apocalipsis 21:4 dice, Él enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Todo lo que estamos pasando es solamente pasajero, somos como nubes que se disipan. Todo esto que para nosotros es tan largo, tan tedioso, tan doloroso, no es más que pasajero, porque todavía no hemos visto lo que el Señor va a hacer en nuestras vidas. Amén. Lo que viene es glorioso y su palabra es fiel y va a cumplir lo que el Señor ha prometido. Al contemplar la experiencia de Cristo dando su vida por el pecado de la humanidad sufriente, vemos cómo el Mesías, como siervo sufriente, no llena las expectativas de lo que sus seguidores esperaban de él. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el Señor vino, todos aquellos estaban esperando a un Mesías, a un rey que iba a reinar y todo iba a cambiar, pero ellos no se daban cuenta que este Mesías venía como siervo sufriente para
dar una libertad espiritual, no una libertad militar, social, sino una libertad espiritual. No entendieron lo que el Señor hizo. No obstante, cumple con su misión como enviado y ungido de Dios, obteniendo la redención de la humanidad. Con su humillación y sacrificio vicario, Cristo dio testimonio de que, primero, Dios es un Dios de consolación. Dios no se enajena del sufrimiento humano. Estamos hablando ahora del sufrimiento desde la perspectiva teológica paulina de los escritos de Pablo. El apóstol Pablo señala que Dios, como Padre de Jesucristo, es un Dios de misericordia y de consolación. El apóstol destaca la importancia que posee para nosotros esta revelación divina, ya que Dios aparece más como Padre misericordioso y cuida de nosotros a través del apoyo que nos brindan otras personas. Ahora en 2 de Corintios capítulo 1 del 3 al 5 dice: toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y fuente de todo consuelo. Yo les recomiendo que cuando cada uno esté atravesando un problema o esté sufriendo o estemos ministrando a alguien en sufrimiento, este versículo les va a ayudar a entender de que nuestro Padre es misericordioso y Él es la fuente de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. O sea, este es el triunfo del sufrimiento. Cuando nosotros sufrimos, el Señor nos consuela. Vencemos lo que estamos pasando, salimos victoriosos, triunfantes, hemos sufrido, pero ahora podemos consolar a otros con la consolación que hemos recibido. Cuando otros pasen por dificultades, podremos hacerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros, pues cuanto más sufrimos por Cristo, tanto más Dios nos colmará de su consuelo por medio de Cristo. No es en vano, sufrimos por Él y Él nos consuela, Él nos ayuda en nuestras debilidades. Jesucristo, por su encarnación, se hizo solidario con la humanidad sufriente, constituyéndose en nuestro consolador en la medida en que compartió nuestros sufrimientos, dolores y tentaciones. Amén. Jesús fue humano, sufrió, padeció, fue tentado en todas las cosas, dice la palabra. Él conoce nuestros sufrimientos, Él conoce nuestros padecimientos. Pablo presenta un ejemplo de consolación cuando dice en 2 de Corintios 7, del 6 al 7, pero Dios que consuela a los humildes, nos consuele con la venida de Tito, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros. Amén. Nosotros en sufrimiento somos consolados por el Señor y también nosotros consolamos a los que sufren. Ahora, el número 2, en medio del sufrimiento puede haber aprendizaje. En las circunstancias de aflicción, Dios irrumpe en la vida humana y nos consuela en medio de la aflicción. Aquellos que reciben apoyo de Dios en su sufrimiento pueden vivir una experiencia de crecimiento y maduración que los equipa para dar apoyo a otros que sufren. El cristiano que ha sido consolado en sus sufrimientos puede afirmar el significado de su experiencia por medio de su testimonio, compartiendo su experiencia de fe y haciéndose solidario con las personas que sufren. Simultáneamente, responde al llamado de Dios para consolar a otros. La mejor vía para dar apoyo a los que sufren es a través de una profunda identidad con ellos. O sea, la persona que ha sufrido se identifica con las personas que están sufriendo. Si yo he padecido de depresión, voy a poder identificarme con aquellas personas que han sufrido de depresión. Si hemos sufrido una pérdida, podemos ayudar y consolar a aquellos que han sufrido una pérdida. Por eso es necesario que experimentemos nosotros el sufrimiento, porque cuando experimentamos el sufrimiento, nadie nos va a contar, sabemos cómo se siente, sabemos lo que se pasa. Ahora, es necesario desarrollar empatía
hacia los que sufren y hacer provisión para socorrerlos en medio de su dolor. Pero para poder ayudar a otros, la persona que ha vivido una experiencia de sufrimiento debe haber rebasado la crisis. Eso es de lo que hablábamos anteriormente. Debemos de haber pasado esa crisis. Debemos de haber rebasado la crisis que le haya causado. Un ejemplo es el de Pablo cuando testifica que Dios lo ha confortado en su aflicción. Somos consolados por Dios. En todo sufrimiento, cuando somos creyentes, el Señor nos consuela y el Señor va a enviar personas que van a darnos palabra y van a ayudarnos en nuestras dificultades con palabras de consolación. Ahora, tercero, existe un paralelismo entre el sufrimiento de los cristianos y los sufrimientos de Cristo. Pablo destaca cómo en las peores circunstancias del sufrimiento, en aras del ministerio de consolación del cristiano, Dios siempre está presente. Siempre tenemos que tener en cuenta este versículo que dice el Señor, Él estará con nosotros. Donde quiera que vayamos, Él estará con nosotros hasta el fin. En 2 Corintios 11, del 23 al 29, dice, ¿son servidores de Cristo? Hablo como si hubiera perdido el juicio. Yo más, en muchos más trabajos, en muchas más cárceles, en azotes un sinnúmero de veces, a menudo en peligros de muerte. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido golpeado con varas. 1 vez fui apedreado. 3 veces naufragué y he pasado una noche y un día en lo profundo. Con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligro de salteadores, peligro de mis compatriotas, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Oh my goodness. Pablo sí que fue experimentado en sufrimiento. Seguimos en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, a menudo sin comida, en frío y desnudez, además de tales cosas externas, porque miren, todo esto lo que él pasó, él lo llama, además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién es débil sin que yo sea débil? ¿A quién se le hace pecar sin que yo no me preocupe intensamente? El sufrimiento de Pablo fue intenso, fue continuo. Y yo creo que ninguno de nosotros hemos sufrido lo que el apóstol Pablo sufrió. Cuando sufrimos nosotros, hacemos grande nuestro sufrimiento y le damos una magnitud que no existe. ¿Y por qué hacemos grande el sufrimiento? Porque meditamos en el sufrimiento, meditamos de día y de noche y de día y de noche. Y después de haber meditado tanto en el sufrimiento que estamos pasando, se hace tan grande el concepto en nuestra mente y en nuestro corazón del sufrimiento que a veces decimos, ni Dios va a poderme ayudar con esto. Hacemos nuestro problema más grande que a Dios. Y es que a Dios no lo hemos hecho grande en nuestra mente y en nuestro corazón. Porque si nosotros meditamos en la palabra de día y de noche y meditamos en las promesas de Dios, en que Él es Padre de misericordia, que mi socorro viene del Señor, toda la palabra que Él nos da de esperanza, de perseverancia, sus promesas, si meditaríamos en esas palabras de día y de noche, nuestro Dios sería grande en nuestra mente y en nuestro corazón. Y así sea un problema difícil el que estemos atravesando, ese problema sería pequeño a comparación de la grandeza de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero lamentablemente hay que ser honestos. No se medita en Dios a la magnitud de que Él quisiera que meditemos en Él, y menos la humanidad que no lo conoce. En la humanidad que no lo conoce, más grande es el problema, más grande es la dificultad. Por eso están inmersos en eso y no salen. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que hacer a Dios grande, tanto en nuestra mente como en nuestro corazón, para poder ver el sufrimiento desde un punto de vista triunfante. Es parte de esta vida, es necesario para mi crecimiento y voy a continuar
confiando en el Señor, ¿no? Si hacemos a Dios grande en nuestra mente y en nuestro corazón. Pablo compara sus sufrimientos con los de Cristo y habla de las marcas de estos en su cuerpo, tales como persecuciones, ansiedades, peligros de muerte y un aguijón en la carne. En Gálatas 6:17 dice, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. Lo más relevante del sufrimiento en las marcas de Cristo conlleva la concepción paulina de la relación existente entre Cristo y los creyentes, expresada en términos del cuerpo de Cristo y en Cristo. Dice, esto implica una relación entre Cristo y la persona que ha enfrentado el sufrimiento y se ha proclamado en victoria, y aquella que está experimentando el sufrimiento en el tiempo presente. Cristo se hace solidario con la persona que sufre y hace provisión para ayudarle en medio de su dolor. Como consecuencia, habrá empatía, la cual se plasmará en identidad, confianza, respeto a la autonomía de la otra persona, mutua dependencia en un plano de cooperación, conocimiento del otro y de disponibilidad para el servicio. Se observa que la mayoría de los sufrimientos incluyen ansiedad, enfermedad, debilidad física, tornando a la persona que los experimenta en un ser vulnerable y dependiente del apoyo que otros le brindan. Amén. Entonces, en todo esto podemos ver que en medio del sufrimiento aprendemos a ser empáticos y, y al mismo tiempo de ser empáticos tenemos que respetar también a la autonomía de las personas. No les tenemos que decir qué hacer en su sufrimiento, sino el Señor les va a enseñar cómo salir de esa situación. Tal vez lo que nosotros sufrimos no les va a ayudar a ellos porque no es el mismo problema, pero cuando damos un consejo de parte de Dios basado en la palabra, la persona va a poder entender su problema exactamente y va a poder salir de ese problema. Y cuando nosotros cooperamos con ellos, estamos disponibles a ayudarlos, eso va a ayudar los va a ayudar a salir de la ansiedad, incluso si hay enfermedad física, o si se sienten vulnerables, vamos a poderlos ayudar y darles esa esperanza de que todo esto es pasajero, porque habemos personas que estamos allí siendo empáticas para ayudarlos en su momento de dificultad. Ahora, hemos hablado primero del dolor que describe Pablo en sus cartas. Ahora vamos a hablar de otro tipo de dolor, el sufrimiento causado por el dolor físico. Hablábamos en la clase anterior que el dolor es necesario, porque si el cuerpo no sufriría un dolor, no sabríamos qué está pasando con el cuerpo. Cuando la persona enferma agota todos sus recursos para que el dolor cese y sus esfuerzos son infructuosos, empiezan a agudizarse sus temores. Es en ese momento cuando el ser humano se siente totalmente desvalido y puede experimentar una gran incertidumbre. La intervención del capellán para dar consuelo en la aflicción será de vital importancia. El sufrimiento provocado por el dolor físico crea conciencia en la persona sobre su situación real, provocándole la necesidad de reflexionar seriamente sobre su vida. Cuando se han agotado todos los recursos para que el dolor sea eliminado y aún así persiste, la persona puede tornarse en un ser vulnerable, pero también puede estar en disposición de recibir o solicitar ayuda. Cuando la persona es asesorada en forma adecuada y puede manejar su crisis con una visión saludable de la realidad que está viviendo, el dolor físico puede ser el medio que le ayude a valorar las oportunidades que la vida le ha brindado. Hemos ministrado casos de personas que le han diagnosticado cáncer. Y les cuento un caso de una persona que le diagnosticaron cáncer, pero le dieron un falso reporte.
pero esta persona era miembro de una iglesia y le dijeron, señora, lo sentimos mucho, sus resultados han salido, que usted tiene cáncer. Y ella fue a su casa, se desarmó, lloró, gritó, dijo, ¿por qué Dios? ¿Por qué si yo te creo? Y comenzó a entrar en depresión. Estuvo en esa situación como por una semana. A la semana la llaman por teléfono y le dicen, señora, disculpe, me dieron unos resultados equivocados. Usted no tiene cáncer. Y todo lo que salió del corazón de ella le mostró la, la condición de su corazón, literalmente. Le mostró que tenía falta de fe, entró en depresión, se quejaba, culpaba a Dios, y Dios permitió eso. Y no estoy hablando de un caso ficticio, estoy hablando de un caso real. Dios permitió eso para mostrarle la condición de su corazón. Ahora, hay casos donde las personas son diagnosticadas de cáncer y el cáncer es real, pero en este proceso la persona va a entender su vulnerabilidad, va a entender su condición espiritual, va a entender su condición moral, se va a sentir desvalido, con incertidumbre, pero allí nosotros tenemos que intervenir como capellanes para traerles consuelo y ayudarlos en, en su necesidad, ayudarlos más que todo moralmente, ayudarlos a fortalecerse a través de la palabra, a través de palabras de aliento y de consuelo. Y también cuando una persona sufre una enfermedad terminal o una enfermedad como un cáncer, que ahora ya no es, se puede considerar que el cáncer es una enfermedad curable, antes era una enfermedad incurable, pero cuando se da la situación donde una persona es diagnosticada con una enfermedad incurable, comienza a valorar su vida, comienza a valorar a las personas. Y ahora con esta coyuntura de la pandemia, tenemos que estar alertas de que hay personas que se contagian y como sabemos, es bien conocido, hay personas que se contagian y mueren, pero también hay personas que se han contagiado y a Dios gracias, han pasado bien, han hecho su cuarentena, pero ese tiempo les ha ayudado muchísimo a meditar en la vida de ellos, a mirar de una manera introspectiva la condición de su vida, la condición de su corazón, su fe. Entonces, la palabra dice que todo obra para bien. En todo esto aprendemos y maduramos. Ahora, el dolor físico por sí solo no puede destruir a la persona como ocurre con otros sufrimientos, como el sentimiento de pérdida, el complejo de culpa, la experiencia de vivir bajo opresión o el sentimiento de aborrecimiento a sí mismo. El dolor físico no mata, no destruye a la persona, a no ser que sea vamos a decir, un accidente donde la persona está sufriendo por lo que acaba de suceder y fallece a causa de eso. El dolor físico generalmente es tratable, eh, pero el dolor que puede matar emocionalmente a una persona, puede sumirlo en depresión, puede ser el sentimiento de una pérdida o tal vez vivir con un complejo de culpa toda su vida o, o aborrecerse a sí mismo. Entonces, el dolor físico es como un recordatorio, vamos a decir, el dolor físico es como un recordatorio que nosotros somos seres humanos vulnerables, que no solamente necesitamos de Dios espiritualmente hablando, sino también nuestro cuerpo necesita ser cuidado. Nuestro cuerpo es el templo y morada de su espíritu. Ahora, hablando como capellanes, en los hospitales, al trabajar con enfermos terminales, se reduce el uso de medicamentos para minimizar los efectos del dolor físico, de manera que el paciente pueda permanecer alerta y consciente. El objetivo es facilitar a la persona enferma la posibilidad de prepararse emocionalmente para enfrentar su situación, atendiendo a sus necesidades físicas, espirituales y mentales en forma integral, con el debido asesoramiento de un capellán. Se provee la oportunidad de que la persona enferma pueda despedirse de sus familiares
o completar algunas tareas que aún no ha finalizado. Entonces, como capellanes tenemos que preparar a la persona a enfrentar esta situación y que culmine eh, con cosas que ha dejado pendientes, como el perdón, por ejemplo, de perdonar y ser perdonado, ayudarlos que la muerte de las personas que están en enfermedad terminal sea digna y que puedan descansar realmente en el Señor y dejar todo finiquitado en esta tierra para que puedan ellos descansar. Esa es la tarea del capellán, de ayudarlos en su sufrimiento y que su despedida sea en paz. Yo he ministrado personas que se han despedido y es sorprendente cómo la paz ingresa a esa habitación, se siente una paz sobrenatural, se siente algo que no es de esta tierra, se siente una paz, una presencia de Dios que da a la persona esa sensación de seguridad, de paz, de tranquilidad, de que todo va a estar bien. Esa es la tarea de los capellanes, de los líderes, de los hijos de Dios, de traer esa tarea, de ayudarlos a, a culminar su vida con dignidad, con paz y cumpliendo todo lo que deberían de haber hecho tal vez antes, pero Dios siempre nos da oportunidades. Ahora vamos a ver el sufrimiento psicológico, casi moral. El sufrimiento psicológico es difícil de entender y causa grandes interrogantes, especialmente para las personas saludables. Nosotros decimos, ¿qué es el sufrimiento psicológico? Es aquel donde meditamos en las adversidades que nos ha pasado, nos está pasando y dejamos que todas esas emociones tóxicas nos atormenten y entramos en un sufrimiento psicológico. En 1987, el psicólogo Pilot hizo referencia a los problemas psicológicos que brotan del sufrimiento de las personas al final de su vida. Hizo una distinción entre el sufrimiento físico provocado por la enfermedad y que puede ser sometido a tratamiento médico y el sufrimiento psicológico moral provocado por la necesidad de la persona de una búsqueda de significado en su vida personal. Cuando una persona está pasando sufrimiento psicológico, dice, ¿cuál es la razón de mi existir? ¿Para qué vivo? ¿Vale la pena vivir? La persona comienza a cuestionarse, comienza a hacerse preguntas porque parece que el sufrimiento que está pasando es algo que no puede, con algo que no puede lidiar, es algo que es demasiado, entonces comienza a la persona a sufrir, vamos a, valga la redundancia, un sufrimiento psicológico. Toda persona posee la necesidad de búsqueda de significado, estableciendo metas en la vida y adjudicando valor a sus actividades y proyecciones, tomando como base lo que considera verdadero o el bien supremo. La búsqueda de significado se agudiza en medio del caos que se produce con la irrupción de la enfermedad y la posibilidad de la muerte. Al final de la vida, el ser humano siente la urgencia de establecer prioridades desde la perspectiva de las metas establecidas y de lo que considera verdadero y valioso. Pero en muchas ocasiones, el paciente con una enfermedad terminal se va dando cuenta de que sus posibilidades han disminuido y que le queda poco tiempo para lograr sus objetivos cuando ya es demasiado tarde. O sea, hablábamos del sufrimiento psicológico, pero este sufrimiento psicológico se agudiza en una persona que tiene una enfermedad terminal, porque ha tenido tantos planes, tantos proyectos, tantas cosas que ha querido hacer y se ve todo interrumpido por esta enfermedad terminal y es ayudarlos a tener lo que en inglés se llama closure o se llama como, ¿cómo se diría en español? Tener un... Uh, como cerrar capítulos en la vida. Esto no se pudo hacer, es porque Dios permitió, por qué no se pudo hacer. Comenzarle a mostrar a la persona de que el Señor en su sabiduría sabe que tal vez los proyectos, los planes que la persona tenía, los anhelos y deseos, tal vez no iban a ser de bien para la persona, no iban a salir como la persona quería y a abrir el panorama
de todo esto para que ellos puedan entender que tal vez todo lo que ellos quisieron, pusieron su mente y su corazón, tal vez no iba a valer la pena. Y no es que se desestime sus sueños o visiones, porque muchas veces queremos cosas, pero a veces las cosas que queremos no salen como nosotros pensamos, porque hay situaciones externas que tal vez no puedan permitir que lo que nosotros queremos hacer, eh, no vamos a tener la facilidad o no vamos a poder lograr eso por las dificultades que se van a presentar en el futuro. Por eso, si hacemos que la persona entienda estas cosas, va a poder entregar todo eso. No es que va a abandonar, simplemente va a entender de que tal vez todos esos deseos, esas ilusiones, tal vez fueron de cosas que la persona se proyectó en demasía y era algo de lo que la persona tal vez no iba a poder alcanzar por todo lo que se iba a presentar en el futuro. Tengamos en cuenta que las personas que están sufriendo enfermedades terminales tienen una sensación de derrota. ¿Por qué? Porque no han terminado todo lo que ellos querían hacer. Pero eso es en el plano personal. Pero ¿qué de las personas que tienen enfermedad terminal y tienen hijos pequeños? Tienen familiares, o tal vez su familia depende de ellos. Es una angustia, es un sufrimiento psicológico, porque ellos dicen, ¿cómo se van a quedar mis hijos? ¿Cómo se va a quedar mi familia? ¿Cómo se va a quedar mi negocio? Entonces, hacerle entender a la persona que Dios tiene cuidado de todos los aspectos de nuestra vida. Siempre va a haber algo que Dios va a hacer cuando confiamos en Él, de que Dios va a hacer de que todo obre para bien. Y hacerle entender a la persona que está en una enfermedad terminal de que Dios sabe por qué todo esto está sucediendo y solamente confiar en Él. Que tenga la paz de que si todo se pone en manos de Dios, todo va a estar bien. Dios coloca las piezas en su lugar en el momento preciso. Ahora, la doctora Sanders ha dedicado mucho tiempo a realizar investigaciones con este tipo de enfermos. En 1988 subrayó cómo el deseo del paciente de establecer prioridades del final de la vida podía conducirlo a cultivar un sentimiento de sentirse incapaz o indigno de vivir según estas prioridades. Esta situación genera un sufrimiento espiritual en la persona afectada, es lo que estábamos hablando hace un momento. Es importante conocer este tipo de sufrimiento y tratar de entender a quien lo experimenta. Muchas veces se puede actuar con crueldad al tratar de manejar una situación de esta índole, hablándole a la persona enferma como si todo su mal se redujera a la falta de fe en Dios o acusándole de no enfrentar que el morir en Cristo es ganancia para el cristiano y por ello el creyente no debe sentirse mal ante la cercanía de la muerte. Todo ser humano experimenta temor a lo desconocido y dolor ante la probabilidad de separarse de sus seres queridos en forma permanente. Por tanto, la persona necesita apoyo y orientación espiritual para aceptar la realidad de la situación que está afrontando y poder canalizar los sentimientos que le embargan. Cuando yo enfrento problemas de este tipo, cuando ministro problemas de este tipo, lo que les digo a las personas es, les pregunto, ¿cuánta fe tienes? Y en ese momento ellos me dicen, casi no tengo nada de fe. Y le digo, con ese poquito de fe que tú tengas es más que suficiente. Sigue siendo fe. Y yo te voy a ayudar con mi fe. Y vamos a venir en común acuerdo a declarar que todo lo que está pendiente se va a solucionar. Porque la palabra dice que hay poder en el acuerdo. Cuando dos o más oran, allí está el Señor en medio de ellos. Y les digo, tú tienes un poquito de fe, tienes mucho temor por todo lo que está quedando pendiente, tienes inseguridades, te sientes mal contigo mismo porque no tienes, te sientes mal con Dios porque sientes que le estás fallando a Dios porque no tienes suficiente fe y es por todo lo que estás pasando. Pero en medio de tu debilidad, como dijo Pablo, cuando tú eres débil es que eres fuerte porque viene la fortaleza de Dios. Ya no es tu fe la que te está llevando, ya no es tu fortaleza, es el poquito de fe que tú tienes
y en tu debilidad el Señor te trae su fortaleza y todos juntos vamos a ayudarte en esto. No estás solo. No podemos cuestionar la fe de ellos. Tenemos que ayudarlos porque ya están sufriendo físicamente, ya están sufriendo mucho psicológicamente, emocionalmente. Tienen un sentimiento de derrota, de incapacidad y tenemos que ayudarlos con ese poquito de fe que tienen. Tenemos que tener misericordia y sabiduría para poderlos ayudar. Ahora vamos a hablar del sufrimiento producido por el quebranto o pérdida humana. El sufrimiento causado por el quebranto o sentimiento de pérdida humana en ocasiones no recibe el asesoramiento indicado. Muchas veces se ignora la naturaleza del problema y cómo darle atención en forma adecuada. La psicología contemporánea y la religión práctica se han dado la tarea de reflexionar en torno a este problema, tomando como base algunas experiencias de sufrimiento. Tomemos en cuenta las últimas investigaciones que la ciencia hace con respecto a las personas que sufren pérdida, porque la ciencia está avanzando mucho en estos aspectos. Están estudiando a las personas cómo sufren psicológicamente, emocionalmente, y, hay muchas respuestas que están encontrando. Entonces, tengamos la mente abierta. Sabemos como hijos de Dios que la solución está en la palabra, pero hay personas que nosotros ministramos que no tienen la fe que nosotros tenemos porque tal vez no son creyentes, y hablándoles de los últimos descubrimientos de técnicas o vamos a hablar, estudios que se han realizado, entonces la persona va a abrir su corazón. Eso es lo que yo hago con personas que no son creyentes y tengo que ministrarlos, y yo les digo, mira, la ciencia acaba de descubrir, por ejemplo, que hay dos emociones en el ser humano, el amor y el temor, son las emociones básicas. Y, y cuando vives en amor o vives meditando en las cosas agradables, las memorias agradables que tuviste de tu ser querido, tu sanidad, tu temporada de duelo va a ser más fácil. Pero si te refugias en el dolor, en la angustia, entonces vas a estar acumulando temores, inseguridades, y se va a prolongar tu sufrimiento. La ciencia está mostrando que el ser humano elige o vive en temor o vive en amor. Entonces, cuando le hablo acerca de la ciencia, es solamente una herramienta que yo estoy usando para la persona que no conoce de Dios, que a veces no quiere eh, escuchar de la palabra, pero hay otras herramientas, otros recursos que podemos usar para ayudar a las personas que están sufriendo, y luego van a venir a nosotros y van a estar más abiertos a la palabra. Se puede mencionar la muerte, amputación de un miembro del cuerpo, divorcio, desempleo y despojo o privación. Estas experiencias del dolor humano son analizadas como ejemplos de experiencias que provocan sentimientos de pérdida y pueden desembocar en crisis si no reciben atención adecuada. Frente al dilema provocado por este tipo de sufrimiento, surgen preguntas que son motivo de preocupación y predominan como asuntos de ponderación en el estudio del sufrimiento humano. ¿Cómo podemos afrontar la pérdida? ¿Qué podemos aprender de esta pérdida? ¿Cómo podemos aconsejar a la persona que ha sufrido una pérdida? ¿Qué podemos hacer para ayudar a la persona? ¿Qué es lo más recomendable? Hunter cita lo que dice Bregman, en el cual dice: un paradigma poderoso sobre el sufrimiento fue presentado por la doctora Elizabeth Kübler-Ross en las 5 etapas de un moribundo. ¿Y cuáles son estas 5 etapas del moribundo? Son la negación, el coraje, la negociación, la depresión y la aceptación, las cuales usualmente se aplican a toda experiencia de pérdida. Son etapas normativas y no necesariamente secuenciales. Como capellanes tenemos que tener en cuenta todos estos estudios, decía, porque son herramientas que nos ayudan a entender cuando una persona está en enfermedad terminal o cuando ya la persona ha fallecido, y cuál es la situación en la que queda su familia emocionalmente hablando.
Pero volviendo a las etapas de la persona de una enfermedad terminal, una persona que está moribunda, primero, la primera etapa es la negación, no quiere aceptar esa realidad, no tiene el coraje, no tiene las fuerzas y comienza emocionalmente, en su mente, espiritualmente, comienza a negociar con Dios, vamos a decir, si yo hago esto, si yo te busco, si yo perdono a tal persona, me das un tiempo más de vida, o entra en depresión y por la condición en la que está, y al final, cuando ya ve que todo esto es eminente, que no va a poder, o sea, seguir negando lo que ya es, lo que es real, ya no puede negociar con Dios. O sea, y no es que Dios no quiera darle la vida a la persona, solamente la condición de la persona, la condición física, la enfermedad, la severidad de lo que está sucediéndole, todo eso puede estar permitiendo que su fallecimiento sea inminente y la persona está sumida en depresión, pero al final de todo esto, cuando ministramos correctamente y les hacemos entender cada uno de estos puntos, de su negación, de su coraje, de su negociación y de la depresión que está pasando, la persona va a comenzar a aceptar. Y como hablábamos anteriormente, vamos a llevarlos a esta situación con dignidad, con respeto, nunca acusándolos que no tienen fe, sino ayudándolos a que la parte final de sus vidas termine en bendición, que puedan perdonar, que puedan perdonarse, que puedan cerrar capítulos en su vida y que puedan descansar en paz. Y muchas veces este orden, esta secuencia no es como se ve aquí, a veces varía, pero básicamente estas son las 5 partes de las etapas que un moribundo atraviesa. Estamos hablando de la persona que tiene una enfermedad terminal. Vamos a repetir otra vez. Es negación, coraje, negociación, depresión y aceptación. Ayudémoslo a llegar a la aceptación con dignidad, con amor, con misericordia. Al reflexionar en torno a las 5 etapas presentadas por la doctora Kübler-Ross, lo ideal al enfocar el problema como meta sería la aceptación. Sin embargo, en la mayoría de los casos, la primera reacción de la persona afectada es la negación. Esta puede ser perjudicial ya que genera otros problemas debido a que la persona se enajena de su realidad. Amén, no la quiere aceptar. En este modelo, la pérdida es un proceso intrapsíquico, es algo que está muy dentro de la persona, no lo quiere dejar ir, se aferra a eso, a lo que la persona quiere, a través del cual se mueve el individuo. Se asume que toda pérdida debe ser aceptada para facilitar el mantener su contacto con la realidad. Sin embargo, en ocasiones las personas difícilmente pueden aceptar la pérdida. Se les hace más fácil utilizar algún mecanismo inconsciente de escape para afrontar la realidad que se vive. Por tal razón, el consejero pastoral debe familiarizarse en el conocimiento de las etapas señaladas por la doctora Elizabeth Kübler-Ross y el desarrollo de las destrezas que le ayudan a intervenir como consejero pastoral en forma eficaz. Amén. Les pido que tengan paciencia. Yo sé que es mucha información, pero ya estamos a punto de terminar. Nos falta poco. Vamos a hablar ahora acerca del sufrimiento resultante de la injusticia social u opresión. Uno de los grandes dilemas respecto al sufrimiento humano está ligado a eventos que emanan de la injusticia social y la opresión. Cuando se estudia el sufrimiento humano y se observa su relación con sistemas de injusticia social u opresión, se convierte en una rama inexplicable, pues no encontramos una explicación lógica para ello. Entonces, provoca una gama de interrogantes y respuestas de diversa índole en las personas. ¿Por qué la injusticia social? ¿Por qué la opresión? Hablando del sufrimiento como injusticia u opresión,
Hunter, Zita y Bregman. Cuando evaluamos sucesos ocurridos en episodios de guerras, como por ejemplo la Segunda Guerra Mundial, y analizamos su secuela de funestas consecuencias, como la explosión nuclear, no podemos decir que Dios deseaba que ocurrieran estas cosas como castigo por el pecado. Tampoco podemos creer que Dios deseaba utilizar estas experiencias de dolor para dar a la humanidad corrección o aprendizaje. Los horrores que las víctimas experimentaron, los relatos que dieron a conocer los testigos oculares que sobrevivieron en casos como Hiroshima y Nagasaki, donde ocurrieron muertes masivas y deformaciones en las personas sobrevivientes o en sus descendientes, evidencian que estos son actos de índole infrahumanos. Es inaceptable creer que los sufrimientos causados por estos horrores puedan ser concebidos por Dios como castigo por el pecado. Es inconcebible la percepción del sufrimiento como algo necesario, que prestemos atención a esto, es inconcebible la percepción del sufrimiento como algo necesario para ayudar a la humanidad, especialmente cuando está ligado a los sistemas políticos y económicos de opresión, despojo y explotación perpetrados por los poderosos. Sabemos que la humanidad está regida, vamos a decir, por el enemigo, el príncipe de este mundo. Todo lo que hay en esta tierra le pertenece a Dios. Todo lo que tenemos le pertenece a Dios, pero el enemigo lo robó de Adán y Eva y ahora él es el que está rigiendo, está tomando algo que no le pertenece. Entonces es el enemigo el que provoca en la humanidad guerras, opresión, despojos, explotación, y va a usar a otro ser humano de la misma manera como Dios usa a un ser humano que pertenece a su cuerpo, al cuerpo de Cristo, para traer consuelo, ayuda. También la humanidad que no conoce de Dios, la humanidad que se place en el pecado y usa la opresión, el despojo, la explotación, el robo. No, estas personas que son usadas por el enemigo son los que causan todas estos sufrimientos en la tierra, como las guerras. Y nosotros no podemos decir que esto proviene de Dios. El ser humano tiene un enemigo común, tanto creyente como no creyente, y es Satanás, el que está calificado en la palabra como el príncipe de este mundo. Manipula gobiernos, instiga guerras, y él es el que está creando todo esto, pero Dios lo permite porque hay lugares, países, familias, situaciones que no buscan de la protección de Dios. Y cuando uno vive bajo las reglas de este mundo, está a expensas del enemigo. Por eso el Señor quiere que vengamos a Él. Entonces, como hijos, tenemos que darnos cuenta de que el sufrimiento a la humanidad no es perpetrado por un Dios que quiere castigar, sino por un enemigo que quiere destruir a la raza humana. El Dios que se revela en su palabra actúa contrario al drama generado como resultado de la injusticia social y la opresión. La Biblia nos revela a un Dios de amor que no es opresor y no puede favorecer los regímenes opresivos, ni las segregaciones raciales o el racismo, ni sistemas de clases o castas que estigmaticen al ser humano. Tampoco está de acuerdo con la opresión de un sexo sobre el otro. Dios defiende la idoneidad del hombre y la mujer. A la luz de la justicia divina, la opresión es un grave mal. Dios condena la opresión. El Salmo 10, del 17 al 18 dice: Señor, tú conoces las esperanzas de los indefensos. Ciertamente escucharás sus clamores y los consolarás. Harás justicia a los huérfanos y a los oprimidos, para que ya no los aterre un simple mortal. Hablábamos que así como Dios usa seres humanos para traer bendición, ayuda, consuelo a otro ser humano, también el enemigo usa personas para traer injusticia, traer opresión, y no podemos tener temor de otro mortal, porque si estamos nosotros en las manos de Dios, Él va a obrar y va a pelear por nosotros.
Amén. Y Él va a hacer justicia, como está ocurriendo ahora en los países. Muchas cosas están saliendo a la luz y el Señor va a traer justicia a las naciones. Toda esta corrupción, todo lo que está pasando en la humanidad va a llegar a su fin, porque Dios es un Dios de justicia. Desde la óptica cristiana, el Dios de la Biblia irrumpió en la historia y se encarnó en el Hijo del Hombre. Se hizo pobre, habitó entre ellos, luchó por ellos y les señaló un nuevo horizonte, invitándoles a formar parte de la nueva creación. Aleluya. Esa es la esperanza que el Señor nos dio. Nos mandó a su Hijo para que nosotros tuviéramos acceso a este nuevo horizonte, a esta nueva vida en Él. Por eso Dios está con los pobres y los oprimidos, proveyéndoles iluminación y sentido de dirección. La psicología pastoral usualmente ignora o no juega ningún papel para atender este aspecto del sufrimiento y con ello adopta una postura que no contribuye a la sanidad integral de la persona que sufre. Y este es un problema muy grande en el cuerpo de Cristo, porque cuando una persona está sufriendo se le dice, seguro estás pecando, seguro no estás haciendo lo que Dios quiere que se haga, pero no se trata de juzgar y por no saber ayudarle, acusarle y decirle de que seguro está pecando o no está haciendo lo que a Dios le agrada. Simplemente se está adhiriendo más pesar al problema, porque se supone que la ayuda pastoral o del capellán tiene que ayudarlos y llevarlos a un camino de entendimiento, de consolación. Pero lamentablemente el cuerpo de Cristo está adoleciendo de eso mucho. Hay mucha religiosidad. Por eso es necesario que nos instruyamos y que veamos el sufrimiento en sus diferentes aspectos, como lo estamos haciendo, y conocer a profundidad el sufrimiento para poder ayudar a la persona con efectividad. De acuerdo al consejo de Jesús, debemos propiciar en el nivel interpersonal el amor ágape como norma principal de acción contra la opresión y la explotación. No importa lo que las personas estén sufriendo, el amor ágape que tenemos de Dios en nuestros corazones tiene que ser evidenciado a través de palabras de consuelo, palabras de instrucción. Y nosotros, al conocer el dilema del sufrimiento, vamos a poder entender a la persona y canalizar de una manera más efectiva lo que ellos están atravesando, ayudarlos a canalizar, mejor dicho. En Lucas 10, del 25 al 37 dice, respondiendo él, dijo el Señor, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Es Lucas 10, 25 y el resto lo pueden leer después. Ese es el mandamiento que el Señor nos da, amar. Cuando amamos no culpamos, porque cuando culpamos es que estamos pasando la responsabilidad a la otra persona y le decimos, yo no me quiero hacer responsable de tu sufrimiento, tú estás haciendo esto, ahora tú responsabilízate. Y esa no es la tarea del Hijo de Dios o del capellán o del cristiano. La tarea nuestra es traer consolación y ayudarlos a entender por qué están pasando estos problemas. El amor ágape sirve de motivación fundamental de la conducta y medio para proveer bienestar individual y colectivo. Las personas siempre van a querer venir a las personas que les dan amor, comprensión. Hemos hablado en las clases anteriores, no podemos hacerlos codependientes, pero sí podemos amarlos y ayudarlos. Amén. Amor y justicia son criterios esenciales en el concepto del cuidado pastoral y la consejería. Por tal razón, la consejería pastoral debe ser ofrecida por una persona cuya vida está cimentada en el amor de Cristo como distintivo de una vida centrada en el servicio de Dios y de la humanidad. Tengamos en cuenta esto que acabo de mencionar. La vida del pastor, del consejero, del Hijo de Dios tiene que estar cimentada en el amor de Cristo como distintivo de una vida centrada en el servicio a Dios y a la humanidad. Hemos sido llamados a servir a Dios y a la humanidad.
Ahora el sufrimiento como aborrecimiento de sí mismo. Vamos a ver este aspecto del sufrimiento. El aborrecimiento de sí mismo y el complejo de culpa son motivo de honda preocupación en el estudio de la conducta humana. El consejo de Jesús en Mateo 19:19 y en el capítulo 22 y 39 y en Marcos 12:31 dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Continúa en vigencia a través de la historia. El amar al prójimo como a uno mismo implica autoamarse, lo cual es el fundamento para la acción ética sana de la persona. El que se ama a sí mismo es porque ya ama a Dios y ama a su prójimo, porque el que no se ama a sí mismo no puede amar a otras personas. Hay personas que sufren en matrimonios porque sienten que la esposa o el esposo no los ama. Y no es porque realmente la esposa o el esposo no los ama, es que ellos no se aman a sí mismos. Y como no se pueden amar, no pueden amar a otros. O sea, si yo amo a Dios y Dios me ama a mí, yo aprendo a amar y yo puedo amar a mi prójimo y me puedo amar a mí mismo. La humanidad no se ama a sí misma, por lo tanto no puede amar. Lo que llamamos amor es solamente sentir el afecto de otra persona y todos necesitamos afecto, pero cuando, por ejemplo, el varón siente que sus necesidades como varón han sido suplidos, se le ha dado afecto, ya se acabó allí y la esposa quiere seguir recibiendo cariño, afecto, pero el hombre no le puede dar porque no tiene. Y así es la humanidad, que busca afecto, busca placer y confunden el placer con el amor, buscan el afecto con el amor, pero el verdadero amor no busca lo suyo propio. El verdadero amor todo lo sufre, todo lo puede, todo lo perdona. Ahora nos odiamos porque no nos gusta nuestro tamaño, no nos gusta nuestra raza, no nos gustan muchos aspectos, pero si el Señor nos creó de esta manera es porque el Señor sabe en su sabiduría por qué Él nos hizo de esta manera y tenemos que aprendernos a amar como Él nos hizo, porque no hay nadie como nosotros, cada uno es singular, es único, eres asombrosamente, maravillosamente hecho por Dios. Entonces, si somos hechos así por Dios, Él nos hizo con amor, tenemos que aprendernos a amar a nosotros mismos y no odiarnos, porque hay un sufrimiento muy grande en esta tierra y es que muchas personas se odian a sí mismos. Me aborrezco por esto, me odio por lo otro y, y tenemos que aprender a amarnos y, y a desechar todo eso que el enemigo ha puesto o que otras personas han dicho de nosotros. No meditemos en eso, meditemos que hemos sido hechos maravillosamente por Dios y si tenemos que corregir nuestras conductas para que no nos critiquen, hagámoslo, para no estar perpetuando ese sufrimiento en nuestras vidas. Ahora, la palabra nos manda a amar a tu prójimo como a ti mismo. Toda persona podrá amar a otra en la medida en que aprenda a amarse a sí misma, cultivando un concepto sano de su dignidad humana, valorizándose en su justa perspectiva y prodigándose amor. El complejo de culpa y su relación con la salud ha provocado grandes debates, sobre todo cuando se pregunta, ¿es toda culpa neurótica o es resultante del pecado? Es tarea del terapeuta aliviar todo sentimiento de culpa, ayudando al enfermo a sentirse mejor consigo mismo. ¿Será necesario el auxilio de un consejero pastoral? ¿Qué papel juega el consejero pastoral en el proceso de sanidad de la persona afectada por el complejo de culpa? El contexto moral del cuidado pastoral tiene un gran significado, ya que enfatiza la importancia constructiva de la función normativa de la tradición religiosa y de la comunidad, proveyendo una guía práctica y un marco de trabajo adecuado para el crecimiento hacia la madurez desde una perspectiva terapéutica. ¿Qué quiere decir esto en palabras simples? Terapéutico significa terapias, un proceso paulatino, ¿no?, de consejería, ayudarles a través de un proceso terapéutico a sanar y ser libre de sus sentimientos de culpa y poder amar a su prójimo como a sí mismo.
Ahora, vamos a ver otro aspecto del sufrimiento, el sufrimiento causado por la marginación social. En la complejidad de la vida actual y debido a sus múltiples ocupaciones, las personas no disponen de tiempo para compartir con otras, especialmente en el vínculo más íntimo que es el filial. La familia ha traspasado muchas de sus funciones a otras personas o instituciones, puesto que sus integrantes no tienen tiempo, vamos a decir tiempo entre comillas, cuando no se está trabajando, para cumplir con sus múltiples actividades. Por ende, quedan desatendidas las necesidades de la niñez y de las personas envejecidas, así como actividades básicas tales como la preparación de alimentos y la educación en el hogar, la transmisión de valores y el cultivo de la fe en Dios y de las relaciones humanas. De eso está adoleciendo ahora la sociedad, de la marginación social. Y vamos a comenzar por las casas, donde padres dejan a sus hijos, hijos dejan a sus padres. Es triste lo que se está viviendo ahora. A diario ocurren tragedias como el resultado de la situación de desamparo en que han vivido personas envejecidas o la niñez. Actualmente la niñez, adolescentes y ancianos son los más expuestos a afrontar largas horas de soledad o de ser colocados bajo la atención o cuidado de personas ajenas al núcleo familiar. ¿Cómo se siente un niño o una niña que es sacado de su cama a las 5 de la mañana porque papá y mamá van a trabajar? No solo se ve afectado en el horario en que debe levantarse, en la mayoría de los casos regresa a su hogar después de las 6 de la tarde. ¿Qué ambiente rodea a esa persona indefensa durante todas estas horas? ¿Cómo se siente? ¿Con quién se identifica más? Muy triste lo que se ve lamentablemente en esta sociedad. Es cierto que la soledad duele. La sociedad actual tiene mucha gente solitaria que, al igual que los niños y los ancianos, sufren marginación social. A veces pensamos que la marginación social es las personas en la calle. No, estamos hablando de nuestras familias, de nuestros hijos, de nuestros padres. Grupos marginados también son los viudos, las viudas, los divorciados y también las personas que nunca se han casado y están en la edad del adulto envejecido, joven o maduro. Paralelamente a este grupo hay unas poblaciones que cada día van creciendo en forma descontrolada, que incluyen a los drogadictos, a las personas que han estado en prisión, los pacientes de SIDA, los pacientes de enfermedades contagiosas por transmisión sexual, y los deambulantes. A muchas de estas personas se les estigmatiza y esto hace que su situación sea más dolorosa. En este sufrimiento por la marginación social hemos comenzado por el hogar, cómo abandonamos a nuestros hijos, a nuestros ancianos y luego a otros segmentos de la sociedad, como decíamos, viudos, viudas, divorciados, personas solteras, personas con enfermedades contagiosas, personas con problemas de drogadicción. Y todo esto hace que la situación sea más dolorosa en la sociedad. La marginación social puede generar en la persona que la experimenta una autoestima pobre, convirtiéndola en un ser deprimido, rebelde, un paciente psiquiátrico, una persona adicta a las drogas con receta médica o en forma ilegal, o que se refugia en el alcoholismo o en un suicida potencial. Esto es lo que pasa ahora en la humanidad. Vemos que hay muchas personas que tienen pensamientos suicidas por sentirse marginados. E incluso personas que viven en familia pero se sienten solos, están acariciando esos pensamientos de suicidio. Muchos males sociales de la actual sociedad podrían disminuirse si se le diera atención a la gente solitaria en lugar de ser marginado y en lugar de ser marginados recibieran una consejería pastoral orientada a darles apoyo. Ante tal situación debemos preguntarnos si las iglesias necesitarán capellanes que den atención a las familias y a los solitarios de hoy. Y esa es la clase acerca del sufrimiento y qué importancia tiene que los capellanes den atención
a estas familias y a la sociedad. Es necesario que nosotros conozcamos todos estos aspectos del sufrimiento. Para eso hemos sido llamados nosotros, no solamente como hijos de Dios, sino también para amar como Jesús nos amó. Amén. Debemos amar como Él nos amó, caminar en amor ágape. Que nuestra vida sea una manifestación del amor de Dios. Que no seamos religiosos, que hablemos versículos de la Biblia, impresionemos a las personas con revelaciones de la palabra. Lo que este mundo necesita es el amor de Dios en nuestras vidas. Y en este mundo hay aflicción, en este mundo hay dolor, pero el Señor nos da promesas para nosotros como capellanes, hijos de Dios, fortalecernos, pero también para fortalecer a otros. Y sabemos que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El Salmo 13:5 dice, mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se regocijará en tu salvación. Y el Salmo 51 dice, restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Muchas veces cuando estamos sufriendo, nosotros como creyentes, como hijos de Dios, perdemos el gozo, pero oremos lo que el rey David pidió cuando él pecó y él estaba sufriendo. Límpiame, Señor, y restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Cuando sufrimos y perdemos el gozo de nuestra salvación, recordémonos de que el Señor nos restituye, Él nos fortalece, Él conoce de qué estamos hechos y Él nos ayuda en nuestra necesidad. En Santiago 1, del 2 al 4 dice, tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halláis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. Somos probados, pasamos sufrimiento porque estamos siendo perfeccionados en la paciencia. Amén. Y no nos falte nada. Y por último, el Salmo 37:4, que es mi salmo favorito, dice, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Cuando caminamos en la carne y queremos los deseos de la carne, el Señor no va a conceder esos deseos. Pero si nos deleitamos en el Señor y vivimos en el Espíritu, Él va a conceder esos deseos que el Señor pone en nuestro espíritu. Amén, porque muchas veces que tenemos deseos humanos, carnales, el Señor no concede esos deseos. El Señor concede deseos que Él nos pone en el espíritu para ser de bendición. Y tenemos que permanentemente en este mundo, tenemos que vivir en el espíritu. Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, el cuerpo carnal con los deseos carnales, fue crucificado con Él para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Si queremos vivir gozosos, ¿no? Hagamos lo que dice Colosenses 3:10, y os habéis vestido del nuevo hombre, amén, del hombre espiritual, de este nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Aleluya. Hasta ahí el hasta ahí la enseñanza acerca de el sufrimiento.